Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Entre Artículos. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, la Constitución Española de 1978, la norma suprema que organiza nuestro país y que garantiza nuestros derechos y libertades. Vamos a ver cómo se estructura, cuáles son sus partes fundamentales y qué rasgos la caracterizan. Bien, en primer lugar, la estructura de la Constitución. La Constitución se compone de 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Está dividida en un título preliminar y 10 títulos que organiza el funcionamiento del Estado. El título primero, de los derechos y deberes fundamentales, el título segundo, de la Corona, el título tercero, de las Cortes Generales, el título cuarto, del Gobierno y de la Administración, el título quinto, de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, el título sexto, del Poder Judicial, el título séptimo, Economía y Hacienda, título octavo, de la Organización Territorial del Estado, título noveno, del Tribunal Constitucional, y el título décimo, de la Reforma Constitucional. Dentro de estos 10 títulos, ten claro que el título más importante de toda la Constitución es el título primero, el cual está compuesto por 5 capítulos. El capítulo primero, de los españoles y extranjeros, el capítulo segundo, de los derechos y libertades. Este capítulo es fundamental porque recoge la auténtica declaración de derechos e incluye 2 secciones fundamentales. La sección primera, derechos fundamentales y libertades públicas, y la sección segunda, derechos y deberes de los ciudadanos. La auténtica declaración de los derechos se contiene en este capítulo y más concretamente en la sección primera del capítulo segundo del título primero, es la auténtica declaración de los derechos fundamentales. Por otro lado, el capítulo tercero, principios rectores de la política social y económica, se llama principios porque no son derechos subjetivos, sino orientaciones al poder público. Por ejemplo, el derecho a la vivienda se incluye dentro de este capítulo, en el artículo 47, siendo por tanto un principio rector y no un verdadero derecho fundamental, como a veces se confunde. El capítulo cuarto recoge la garantía de los derechos y de las libertades, regulando los mecanismos que aseguran su efectividad. Este capítulo también es fundamental. Finalmente, dentro de este título primero tenemos el capítulo quinto, relativo a la suspensión de los derechos y de las libertades en situaciones excepcionales o de crisis, como por ejemplo en situaciones de estado de alarma, estado de excepción o estado de sitio. Así, la Constitución no solamente reconoce derechos, sino que también establece cómo protegerlos y cuándo se pueden limitar de forma excepcional. En segundo lugar, los caracteres de la Constitución. La Constitución española de 1978 tiene varios rasgos esenciales definitorios que definen su naturaleza. Concretamente, hay que tener presente que tiene 4 rasgos definitorios. En primer lugar, democrática. Se trata de una constitución democrática. De acuerdo con el artículo 1, apartado primero, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Esto significa que el poder está sometido a la ley, pero no a cualquier ley, sino a una ley que debe respetar los valores superiores, los principios éticos y sociales. Además, dice el apartado segundo de este artículo primero que la soberanía nacional reside en el pueblo español, lo que asegura no solo la democracia formal, sino también la garantía de las elecciones periódicas, el pluralismo político y la libertad de medios. En segundo lugar, también es una constitución monárquica. De acuerdo con el apartado tercero del artículo primero, la forma política del Estado español es una monarquía parlamentaria, lo que significa que el rey es el jefe del Estado, pero que no tiene ningún tipo de poder político. Sus funciones se limitan a ser meramente representativas o simbólicas. Es decir, el rey no gobierna ni toma decisiones políticas. Su papel simplemente es simbólico, neutral, de representar al Estado, por ejemplo, en actos oficiales o firmar las leyes aprobadas por el Parlamento. Además, todo lo que hace necesita ser refrendado. El artículo 64 de la Constitución dice que actos del rey serán responsables las personas que los refrenden, de forma que el rey no tiene responsabilidad política, sino que esa responsabilidad la asume quien refrenda, quien firma junto a él, que normalmente suele ser el presidente del gobierno o el ministro competente. En tercer lugar, otro de los rasgos esenciales es que se trata de una constitución autonomista. De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución, reconoce la unidad indivisible de la nación española, pero también garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, fomentando la solidaridad entre ellas. Principio de solidaridad. Ojo, no olvidemos que esta Constitución es fruto del consenso alcanzado en 1978
y que el régimen autonómico en realidad en la Constitución no se concreta, sino que va desarrollándose después. Y hablaremos sobre esto mejor en otro vídeo aparte. Y que este artículo nombre la palabra nacionalidades no quiere decir que haya más naciones que la única española. Pues el artículo segundo es claro, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. En definitiva, esta es la base del Estado de las Autonomías, que organiza la descentralización política y administrativa, así como la cooperación institucional. En cuarto lugar y por último, también se trata de una Constitución garantista. De acuerdo con el artículo 53 de la Constitución, las normas son preceptivas de forma inmediata y vinculantes. Además, se garantiza la existencia de un Tribunal Constitucional que, a través de los procedimientos de control de la constitucionalidad de las leyes y de los conflictos constitucionales, asegura la supremacía real de la Constitución sobre la legalidad ordinaria y el reparto territorial entre el Estado y las comunidades autónomas. Es decir, de acuerdo con este artículo 53, los derechos fundamentales se protegen ante los tribunales. Todos los poderes del Estado están obligados a respetar los derechos fundamentales y la Constitución. Y aunque los principios rectores de la política social y económica, es decir, los del capítulo tercero del título primero, no son directamente exigibles ante los tribunales, sí que deben orientar o inspirar las leyes, la actuación de los poderes públicos, etc. Ya hablaremos sobre este artículo concreto en otro vídeo, creo que la semana que viene. En conjunto, estos cuatro rasgos, democrática, monárquica, autonomista y garantista, muestran que la Constitución española no es solo un texto jurídico, sino la columna vertebral de la convivencia democrática en España. En resumen, la Constitución española de 1978 organiza el Estado, sus instituciones y competencias, reconoce derechos y libertades y establece cómo protegerlos, sus garantías, y define España como un Estado democrático, monárquico, autonómico y garantista. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por la atención. Si te ha gustado no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.